un placer enorme para nosotros recibir aquí en la tarde al señor Ricardo Yacum. Él es psicólogo, vamos a mencionar algunas de sus profesiones y de lo que hace en la actualidad. Es también conferencista en diversos países del mundo, ha dictado cursos en México, en Colombia, en Europa. También, bueno, es autor de varios libros. Y lo hemos convocado hoy en especial para poder charlar respecto a la erótica en la vejez sin prejuicios, ya que bueno, una de sus últimas publicaciones tiene que ver con ese título, justamente Erótica y Vejez, Perspectivas de Occidente. Y ya lo tenemos con nosotros a Ricardo. Buenas tardes y es un placer enorme tenerte. Una alegría para mí estar de vuelta en Río Cuarto, de alguna manera, así que han dado varias veces por aquí. Bueno, es magnífico poder acercarnos de esta manera, nosotros desde aquí al sur de Córdoba y bueno, recibirte también para poder conversar un poco respecto a este tema, que tiene tantos tabúes que la verdad es que a veces los dejamos tan de lado porque ni siquiera sabemos cómo abordar esta temática del erotismo y la sexualidad en personas, bueno, mayores de 60 años. Y desde tu libro incluso, bueno, has tocado un poco estas perspectivas de Occidente que tienen que ver a la historia de nuestra cultura, de nuestra identidad como seres humanos. Me gustaría que arranques vos contándonos de qué se trata. Bueno, mira, creo que una de las cuestiones más terribles que nos pasan con la sexualidad de los mayores es no imaginarnos que sucedan. Sí. ¿No? Esto me parece que es terrible porque a veces vemos personas que no podemos, cuando uno le pregunta a las personas, hemos hecho investigaciones mostrándole fotos de personas mayores en situaciones eróticas y la gente te dice, yo no me imaginaba que esto pudiese ser. Y uno dice, pero ¿qué te imaginabas? ¿Que era una especie distinta, que se convirtió en otra cosa que un ser humano? Un ser humano es un ser sexuado desde que nace hasta que muere, con lo cual estas cosas nunca pueden dejar de suceder. Pero esta sensación de que en realidad el otro no lo imagina de mí, muchas veces lleva a la propia represión de los mayores, de decir, bueno, no, pero si voy a quedar mal. ¿Por qué? Porque además aparece algo llamativo. Por un lado no me lo imagino, pero si veo a una persona mayor mirando a alguien que le gusta en una posición sexuada, me genera como una especie de rechazo o como una sensación de viejo verde o vieja loca o que algo anda mal, cuando en realidad nada anda mal. Justamente esto es lo que debería pasar a un ser humano mientras esté vivo y deseante. En general estas cosas no nos pasan a todos nosotros, la sexualidad se nos apaga, se nos extingue cuando estamos deprimidos, cuando estamos ansiosos o cuando tenemos alguna enfermedad más importante. Entonces, creo que todas estas cuestiones están como nublando lo que nos pasa, y yo siempre cuento que hay algo curioso. Vos citabas el libro, y una de las cosas que a mí más me llamó la atención es encontrar que en el origen de nuestra cultura, en el pueblo judío, nace de dos viejos. Y el pueblo judío nunca ocultó la idea de que la sexualidad está toda la vida, y de hecho hay frases muy lindas en Proverbios o en Eclesiastés donde dice disfrutarás de los pechos de tu mujer durante toda tu vida. Es decir, marcan muchísimo la idea de que el deseo tiene que estar siempre. Digo, en un esquema obviamente de la señora, el señor, digo, todo lo que la Biblia puede representar, pero lo que quiero remarcar con esto, ¿no? Porque vos señalabas en el origen de nuestra cultura, sí, no siempre fue así. Es decir, los adultos mayores no siempre fueron desconsiderados sexualmente como pasa ahora, o como estamos tratando de que no pase más ahora. Ricardo, porque esta palabra que acabas de mencionar, esto de los adultos que son desconsiderados, las personas mayores, digo, ¿por qué crees, como investigador, te lo pregunto, que se ha instalado en la sociedad esta cuestión de la vejez como algo feo, esto que decís vos, ¿no? Como algo negativo, o tal vez como algo que no puede provocar en el erotismo placer? ¿Qué crees que ha sido este detonante? Bueno, nosotros tenemos una historia que parece muy larga y que está muy bien documentada, que es la historia griega. Los griegos, por ejemplo, los antiguos, no pensaban que las personas mayores no tuviesen deseo, sino que en realidad se volvían muy feas y que eran tan feas que no iban a provocar el deseo en las personas más jóvenes. Y en alguna medida la retirada del deseo
no tenía que ver con que si pueden o no pueden, si tenían erección o no, sino básicamente con que la gente no los iba a ver. Esto, en alguna medida, algunos antropólogos dicen que fue la perspectiva de un pueblo que necesitaba tener más habitantes, tener más hijos. Entonces los mayores en alguna medida representaban los que no podían tener hijos, y esto fue limitando. Pero a lo largo de la historia tuvimos muchas miradas. El cristianismo no colaboró demasiado con esta idea de que la sexualidad solo era posible si era para la procreación. Es decir, tuvimos muchas historias para un lado y para el otro, pero lamentablemente más negativas en torno a esto, pero creo que hoy es un momento muy particular como para darle una vuelta a esta lectura. Me encantó que usaste este término erotismo, que entiendo es mucho más amplio que lo que tiene que ver con la sexualidad, que de paso hemos dicho muchas veces que está asociada concretamente a lo coital. Contanos respecto a eso, Ricardo. Es muy importante esto que vos señalás. ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestra mirada ligada a una sexualidad centrada en la reproducción parecía que lo único importante era el coito, ¿no? Porque podía llevar a la reproducción. Y si no había más reproducción, parece que todo lo demás se volvía negativo, etcétera, etcétera. Bueno, hoy sabemos que no, que los caminos del erotismo, y fíjate que cuando yo hablo de erotismo, no estoy hablando de enfermedades, no estoy hablando de nada de estas cuestiones, estoy básicamente hablando de lo que un filósofo francés decía, el arte del erotismo, es decir, esta capacidad que tiene el ser humano de ampliar los recursos del placer que hay en una mirada, del placer que hay en escuchar una voz que puede ser erótica, del placer que hay en sentir, que nos hagan masajes, que nos hagan mimos, el placer que hay en degustar el cuerpo de la otra persona. Es decir, es tan rica la sensualidad y el erotismo del ser humano, tan diferente al resto de las especies, que muchas veces se reducen a alguna marca, señal, ya sea visual o olfativa. El ser humano, el olfativa, me olvidé de esto. Digo, ¿cuántas veces el olor de la otra persona nos seduce muchísimo? Y vos sabés quién se engancha más con esto: las mujeres. Las mujeres son las que más reconocen, yo te diría, la fineza de todos estos elementos. Quizás no lo cuentan, pero la mujer te dicen, me gusta el olor a limpio de un hombre, o me gusta el olor de la intimidad. Es decir, hay muchísimos registros que esta sociedad muchas veces nos ocultó o nos puso como si fueran algo preliminar, pero a veces son preliminares y a veces son finales. A veces nos puede gustar hacernos un mimo a la noche, dormir en cucharita, como dicen muchas personas mayores, o muchas mujeres lo que nos dicen hoy es, a veces tengo ganas de tener un coito y a veces no hace falta. Claro, y esto a mí me parece... Es simplemente estar. Ricardo, vos... también mencionaste, yo me voy deteniendo en esto que vos nos contás para tratar de aprender y asimilar el porqué de algunas cuestiones. ¿Y vos creés que verdaderamente nuestra sociedad los deja a las personas mayores expresarse en la cuestión del erotismo libremente? ¿O eso también en la intimidad genera también como una culpa, una carga? Yo creo que todavía no existe la libertad que desearíamos. Es decir, todavía en esta cosa de no me imagino, o todavía esta idea absurda del viejo verde, todas estas cuestiones todavía siguen estando presentes, pero creo que hemos tenido un cambio muy notorio, ¿no? Muchas veces cuando uno dice, bueno, por señalar una figura del espectáculo, Moria Kazan, con sus 74 años pudiendo expresarse sexualmente, o tantas otras personas como Mick Jagger, digo, todas estas personas que son la nueva vejez, ¿no? Estos viejos modernos, estos viejos actualizados, que no van a dejar de lado sus deseos ni sus intereses, y que me parece que esto es una nueva generación de mayores que puede pensar que la sexualidad es algo que se tiene para gozar durante toda la vida, y que no hay por qué abandonarlo por ser abuelo o por ya ser más grande. Pero todavía sucede, y creo que estamos cambiando mentalidades. Bueno, me encanta también que haya cambiado tanto en torno a cómo nos vemos y cómo los vemos
los seres humanos, ¿no? Ellos a nosotros, nosotros a ellos. Digo, es parte de la vida y estábamos, digo, ojalá en tiempo pasado, acostumbrados a fragmentarnos en cuestión etaria, ¿no? Y a sentirnos, bueno, que desde acá para allá empieza otra etapa donde ya no tal cosa, en donde ya, bueno, se juzga de alguna manera a la persona y eso limita sensaciones, goce, placer. Entonces pensar a las personas mayores de esta forma tan activa y viviendo la vida de la mejor manera es en el fondo, bueno, ver en nuestro futuro, ¿no? Totalmente, vos dijiste una palabra que es central, fragmentar, ¿no? Durante mucho tiempo la vida estuvo muy fragmentada. Yo me acuerdo de mi abuela, que era una señora moderna, actualizada, y que sin embargo a cierta edad ella me decía, no, ya tengo que usar las polleras debajo de la rodilla, ya tengo que cambiar la ropa, el look, todo había que cambiarlo. ¿Por qué? Porque entraba en una nueva etapa, y en una etapa que se suponía que estaba ya, el sexo se terminaba porque ya no podían tener hijos, porque ya estaba la menopausia. Hoy la verdad es que todos estamos viviendo como si viviésemos en una etapa prolongada, es decir, los chicos ya no son tan niños, los adultos mayores no se visten de adultos mayores, las ropas son mucho más comunes entre todos y básicamente, y lo más importante, es que hay roles que uno no tiene por qué dejarlos nunca. En todo caso, que sea una elección personal, privada, pero no que sea una conminación a esto. Lamentablemente, todavía me encuentro con personas mayores que me dicen, me pongo una minifalda, mujeres que tienen todo el derecho de utilizar una minifalda, y mis nietos me dicen, no, pero si te pones eso a mí me da vergüenza. Y uno dice, bueno, ¿por qué? ¿Vergüenza de qué? ¿No? Entonces, creo que los jóvenes a veces son muy modernos para sí y no tan modernos para los abuelos, pero creo que los abuelos tienen que empezar a mostrar que los cambios vienen por todos lados. Los cambios no solamente vienen por los grupos más jóvenes, sino que hoy tenemos una sociedad que quiere cambiar en general y que quiere expresarse más sinceramente. Maravilloso, un placer enorme escucharte, la verdad es que, hemos disfrutado de esta entrevista, se nos ha hecho súper corta, así es que la idea es volver a convocarte más adelante para continuar hablando respecto a este tema que es tan interesante y que tanto nos ayuda a entender un poco más nuestra propia realidad. Muchísimas gracias, Ricardo Yacoub. Con muchísimo gusto, nos vemos. Un placer enorme, hasta la próxima. La ropa y accesorios que luce Ivana son de Bartola Río Cuarto, Colón 81. Pasa por Bartola en su nuevo horario de atención. De lunes a viernes de 9 a 13 horas y de 17 a 20 horas. Sábados de 9:30 a 13 horas y de 17 a 20 horas. Ivana cuida su cabello con María la Estilista Intercoafer. Hipólito Yrigoyen 379. Recordá que el cabello forma parte de vos, de tu carta de presentación. Es muy importante que lo cuides, que utilices productos específicos para tu tipo de cabello. De esa manera lograrás una cabellera sana, con un color que brille y con mucho movimiento. Ivana luce uñas esculpidas con técnicas 3D y Nail Art por María Eugenia Heller. Arturo M. Vaz, 1029, Local 3, Río Cuarto. Si querés aprender técnicas para realizar uñas esculpidas con Nail Art y uñas 3D, María Eugenia Heller dicta cursos. Para más información, comunicate al 0358 154 852 263 o a través de las redes de Instagram o Facebook, @María Eugenia Heller. Ivana usa maquillaje y cosméticos de Meraki Perfumería, Rivadavia, esquina Alberdi y Rivadavia, esquina General Paz. Meraki te espera de lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 16 a 20 horas, y los sábados de 8:30 a 13 horas y de 17 a 20 horas. En Óptica y Contactología Padula encontrás las mejores marcas y una gran variedad en lentes de sol y también para tus recetados.
Hoy te trajimos la línea Paula Caendambers. Mirá qué bonitos los que tengo puestos. Son súper vanguardistas, pero clásicos a la vez. Pasá porque allí vas a encontrar un montón de modelos. Mira, te muestro uno más. Aquí está. Y sobre todo, recordá que es una óptica habilitada. Ahí está. Mirá qué lindos. Paula Caendambers, el modelo que elegimos para hoy de óptica y contactología Padula. Óptica y contactología Padula. Nuestra misión, tu mejor visión. Compra tus anteojos solo en ópticas habilitadas. Hipólito Yrigoyen 1043, Río Cuarto. Seguinos en nuestras redes. Óptica y contactología Padula. Continuamos en la tarde de Todo para Vos y vamos a recibir ahora, ya la tenemos, nos está esperando la señora Liliana González. Ella es escritora, psicopedagoga, es especialista en niñez y adolescencia, es columnista en diversos espacios, medios radiales, televisivos y también es conferencista. Ha escrito varios libros que no vamos a mencionar aquí uno por uno, pero que seguramente ustedes conocen. Y es muy amiga también de las redes, la seguimos en Instagram, la escuchamos constantemente hablarnos para poder entender un poco más cómo están pasando este confinamiento, esta etapa pandémica, nuestros niños, pero especialmente nuestros adolescentes. Liliana González, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias. Son esas preguntas que no tienen una respuesta universal, porque no hay adolescentes iguales, no hay dos niños iguales, no hay dos familias iguales, no en los contextos. Cada uno lo está viviendo como puede. Algunos tenían muchas herramientas y otros no. Por ejemplo, no es lo mismo un adolescente que tenía conexión, que tenía wifi y dispositivo tecnológico propio, que aquel que a lo mejor tenían un solo celular para toda la familia. No es lo mismo un adolescente que llegó al secundario con amigos, con un lindo grupo de amigos, que cuando el grupo de amigos buenos se siguen hablando, se hacen videollamadas, chatean y no se siente la soledad. No es lo mismo que aquel que llegó sin amigos, ¿no? Aislado, solitario, a veces hasta burlado, con algunos episodios feos en la escuela. Nada da igual, no da lo mismo estar con los padres todo el día que padres que van y vienen, sobre todo para el adolescente. Estar con los padres 24 horas por día es muy difícil porque la adolescencia es en el afuera de la casa, no en el adentro. Así que las respuestas son casa por casa, niño por niño, adolescente por adolescente, con las cajas de herramientas que tenían cuando llegó esta pandemia y lo que han podido construir creativamente a partir de esto que nos pasa, ¿no? Sin duda que la diversidad de situaciones, bueno, sería imposible de ser unificada, pero yo creo que hay una cosa que sí es generalizada y está sucediendo y que tiene que ver un poco con este final de ciclo lectivo medio inexistente, sin ánimo de ofender a los docentes y a los alumnos que han seguido, obviamente, teniendo clases, porque no es que no tuvieron clases, pero sí refiriéndonos específicamente al contacto, a los vínculos, a esto que vos acabás de mencionar, que se ha dado o no, pero de manera virtual, nunca de la otra. Entonces, llegado este final, empiezan a aparecer especialmente en los adolescentes, en los que terminaban de su secundario incluso, el momento de la colación, el momento de, bueno, el fin de año. ¿Cómo están tomando? Porque te hemos visto también ponerte un poco en su lugar. Sí, me ocupé de mandar mensajes a varios. Yo tengo una nieta que egresa este año del secundario. Ella me ayudó a buscar voces de los chicos y la verdad que el sentimiento generalizado es la tristeza y la frustración. Yo creo que ellos han hecho un aprendizaje acelerado de la frustración. En una generación que le cuesta mucho. Yo creo que una de las frases que más escriben los docentes, o escribían antes de la pandemia, es baja tolerancia a la frustración. Creo que hemos criado chicos con baja tolerancia a la frustración, sobre todo porque los papás hiperocupados, ¿viste? Siempre están con culpa, entonces llegan a la casa y les dan los gustos, o le dan las pantallas sin límites. O hay también un montón de padres que me decían antes de la pandemia, yo no quiero que sufra, le digo que sí a todo, porque ya la vida lo va a hacer sufrir. Bueno, la vida se encargó de hacerlo sufrir, la vida nos pegó una cachetada mundial, y en el caso de ellos, bueno, quizás es uno de los primeros golpes fuertes, ¿no? Para nosotros no, los adultos hemos tenido varios de estas. Exacto. Esta es inédita. Estamos un poco más
estamos un poco más acostumbrados y nombraste varios términos allí que nos generan incluso un movimiento interno fuerte, como la frustración, el temor, el miedo. Y a mí me gustaría también agregar la cuestión de la nostalgia, de la que los seres humanos ya mayores tenemos, digamos, ejercicio, pero que nuestros jóvenes, niños, adolescentes, no tanto. Y creo que esto sí ha generado que ellos conozcan mucho más de cerca lo que significa la nostalgia. ¿Cómo lo ves vos, Liliana? Yo creo que todos tenemos nostalgia. Yo tengo muchísima nostalgia de la vida que tenía antes también. Y al mismo tiempo he tomado decisiones para no repetir errores post pandemia. O sea, hay nostalgia de algunas cosas, sobre todo en mi caso particular de las reuniones con amigos. Soy muy amiguera y muy anfitriona, y bueno, y todo eso no lo he podido hacer desde marzo. Pero sí, nostalgia, por supuesto. Yo creo que cuando uno es adulto, la nostalgia del secundario, la nostalgia de esa etapa de la adolescencia es fuerte. Cuando la adolescencia se vive bien, cuando hay un proyecto de vida, cuando hay una vida saludable, cuando no hay excesos, adicciones y demás, es la mejor etapa de la vida, es la etapa de los sueños, la etapa del amor, de los primeros amores. Pero bueno, no es una etapa sin sufrimiento, la pandemia agregó un sufrimiento más. Pero la verdad es que los chicos jóvenes son muchísimos de ellos, porque algunos estarán muy mal, los que están muy mal, cuando digo muy mal, digo cursando alguna cuestión psicológica grave, como una depresión, por ejemplo. Los que están muy mal, yo no soy psicóloga, pero me doy cuenta, por 50 años de experiencia clínica, que para estar muy mal por haberse quedado en la casa, las cosas venían mal de antes. Ningún niño o ningún adolescente se enferma gravemente por quedarse en su casa con sus padres. A veces los chicos vienen muy mal y los padres no se dan cuenta de las señales que dan los chicos. Ayer me consultaron por uno de 15 años que ha tirado la toalla, no quiere estudiar más este mes de noviembre. Claro. Y parecería que todo empezó en la pandemia, ¿viste? Y cuando empezás a rastrear la historia, desde tercer grado, que si los padres no se sientan al lado de él, no quiere hacer nada, no tiene ningún estímulo, le va bien porque es inteligente, pero no tiene ningún estímulo para estudiar. Quiero decir, desde tercer grado, los padres sentados al lado, agarrándole el lápiz, sacándole la punta, abriéndole la mochila para que él haga algo. Entonces, no es que la pandemia le hizo tirar la toalla, ya venía con un problemón, y bueno, fue pasando con estas particulares, con la ayuda de los padres, y ahora ya los padres no saben qué hacer, están desesperados. Bueno, cosa que suele suceder muy a menudo. Vamos a enfermar por la pandemia. Si nos enfermamos por la pandemia psicológicamente es porque estábamos mal antes y no habíamos tomado decisiones adecuadas, ¿no? Y no habíamos tomado dimensión tampoco, creo, de la importancia de ciertos espacios, especialmente para nuestros niños, vuelvo a decirlo, que son generadores, de situaciones que le van a marcar para toda la vida, ¿no? Como el espacio escolar, el espacio del recreo, que he leído que también has escrito respecto a eso, el momento del vínculo y del juego, del acompañarse, del estar con el otro que es lo que a veces ahora no está sucediendo. Sí, en ese sentido han perdido, ¿qué te puedo decir? Esa mitad de la vida, que es un amigo en la adolescencia, ¿no? Claro. La verdad que la adolescencia se transforma en peligrosa cuando los chicos no tienen esos amigos de verdad que son como hermanos, que son los que los acompañan en todas las iniciaciones, ¿no? En la noche, en el boliche, en el alcohol, en el sexo, etcétera, etcétera. Bueno, hoy perdieron el boliche, perdieron la posibilidad, ¿no? de la noche, del baile, del encuentro sexual, quizás también. Me imagino que algunos se las habrán ingeniado de todos modos, ¿no? Pero digo, hay muchas menos posibilidades de hacerlo. Y yo creo que a mí lo que más me duele de esta promoción 2020, me parece que han chateado lo suficiente la mayoría, han mantenido sus amigos virtuales y reales, pero han perdido la posibilidad de soñar juntos. Yo creo que en sexto año o quinto año, depende de la escuela, está eso de soñar juntos sobre el qué voy a hacer una vez que termine la escuela obligatoria, ¿no? Que vas a estudiar, vas a trabajar. Esto de que hay chicos que no tienen sueños, pero se empiezan a contagiar de los sueños de otros. No sé, me parece que toda esa parte que es tan mágica y tan hermosa no la han tenido. Me gustaría, Liliana, que nos dejes así a modo de consejo tuyo, ya que estás tan cercana siempre a las niñeces y a las adolescencias, que son tan diversas, como le dijimos al comienzo de la charla, pero
¿algún consejo para saber cómo acompañamos a nuestros jóvenes en este momento? O sea que yo no soy muy enemiga de los consejos porque también uno cae en las generalidades, ¿no? Yo soy amiga de que los padres, favorezcan el encuentro con el hijo, y si ese encuentro no se da y el vínculo se enrarece. En la adolescencia los vínculos siempre se enrarecen, hay más desencuentros que encuentros, porque es normal, porque así tiene que ser, porque se tienen que pelear con nosotros, porque tienen que pensar distinto que nosotros, porque la vida de ellos pasa de la puerta para afuera y ahora están de la puerta para adentro. La ventaja que tienen los papás en este momento es que el no o el límite de salir no lo están poniendo los padres, ¿no? Lo está poniendo el Estado, digamos, quienes nos cuidan. Entonces, ya no es que no salen porque tienen padres antiguos, no salen porque no se puede salir. Entonces, esa es la parte que evita un poco discusiones, pero es insoportable estar todo el tiempo para un adolescente con los papás. Para los niños también es difícil. Lo que pasa es que los niños tienen el juego, hacen una carpita en el living y se esconden, ¿no? Hacen carpitas con almohadones y se esconden, se van al patio y se esconden. Hay formas de salir un poquito de la mirada de los padres. El adolescente lo único que le queda es esa cerrada de puerta del cuarto y meterse ahí adentro y tratar de ahí hacer su mundo. Como sugerencia general, yo les diría a los padres que me parece que el adolescente, si cumplió con las cosas de la escuela y ayudó en casa, porque ese sí es un aprendizaje que lo tendrían que haber hecho, que ya tiene que estar instalado. Yo creo que de mirar a la mamá y a el papá con quien vivan, se habrán dado cuenta de lo que es lo doméstico, de lo que es el trabajo de la casa, habrá salido o no de propia voluntad ayudar. Bueno, yo creo que ese es un aprendizaje. He visto adolescentes cocinando, bajando tutoriales de YouTube, ¿viste? Para cocinar, para hacer huerta, ayudando en la casa. Bueno, supongamos, si hicieron las cosas de la escuela y ayudaron, hicieron la parte que les toca de lo doméstico, y después eran horas de pantallas en su cuarto, y habrá que aceptarlo y relajarse y esperar que cuando esto pase vuelva el deporte, vuelva la juntada, vuelvan los chicos de piel y hueso, ¿no? Ojalá así sea. Ojalá así sea, eso es lo que esperamos, que esta post-pandemia, bueno, de a poquito nos haga mejores a todos, a los que crecieron un poquito más apurados y bueno, a los adultos que pudimos estar tal vez tratando de aprender también con ellos. Ha sido un placer enorme, Liliana González, tenerte aquí en la tarde de Todo para Vos. Gracias. Gracias a ustedes. Chau, chau. Hasta la próxima. Elecciones Municipales 2020. El 29 de noviembre, Río Cuarto elige a sus autoridades municipales. Para garantizar que las elecciones se realicen de manera segura, personal de limpieza realizará la desinfección de los lugares de votación de manera regular durante todo el día. En cada mesa de votación también vas a tener a disposición un kit con elementos de higiene. Conoce más en las redes sociales de la Junta Electoral Río Cuarto. Consultad dónde votás en www.riocuarto.gov.ar. Votar es tu derecho. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Junta Electoral Río Cuarto.